lo de los antibióticos, y el diagnóstico era por un cultivo de las lesiones con frotis directo para tensiones con gran positivo o el KOH, y es más que nada para diagnóstico directo. Y bueno, en tratamientos, bueno, sería antifúngicos trópicos más que nada, que creo que lo que más recetan en el caso de la candidiasis vaginal. Gracias, Yadira. A ver, Edgar, te escucho. Bueno, también acotar de que es un hongo. El hongo o la especie que más provoca infecciones en las personas sería la Candida albicans. En factores de virulencia, se mencionaba que también podían formar biopelículas, que estos los ayudaban para protegerse de la... Bueno, de antifúngicos que se pueda tomar. La Candida albicans está clínica, o sea, podría entrar dentro del torrente sanguíneo y ya mi compañera que también es más o comúnmente observada en personas inmunosuprimidas de VIH o personas que están tomando antibióticos de amplio espectro. Y, bueno, su diagnóstico por diagnóstico directo KOH, no hay nada más que para compañeros. Ok, a ver, no te escuché muy bien porque se te escuchaba muy entrecortado, pero bueno. Sí. Entonces, hablemos sobre la candidiasis. Bueno, candidiasis y criptococcus, ambos son hongos, se les considera hongos filamentosos, digo filamentosos, que hablo, levaduriformes, y tienen dos, como bien sus compañeros ya indicaron, tienen su forma de levaduras, ¿no? Tienen la forma de presentar levaduras y pseudohifas. En el caso de la candidiasis, algo importante, donde su crecimiento, en qué tipo de medio, se usa en medio de saburo. Saburo glicosado, pero ¿con qué? ¿Qué cosa le añado al saburo? A ver, ¿quién me dice? Sé que se le añade antibiótico. ¿Qué antibiótico? Eso se ha hablado en las otras clases, ¿ah? Y lo sé porque los profes lo han hablado también. Se le agrega cloranfenicol. Chicos, acuérdense eso bien, porque eso seguro les va a preguntar en el examen. No solamente se va, lo que se agrega es el saburó solito. El saburó tiene que ir con un antibiótico, obviamente, para evitar que crezca antibióticos, ¿ok? Digo, que crezca bacterias. Entonces, por eso se le pone un porcentaje de cloranfenicol al saburó. Entonces, el cultivo de Candida albicans crece comúnmente en lo que es el medio de saburo con cloranfenicol. Y algo importante que quiero que ustedes se acuerden y que lo tengan bien en claro, como bien han dicho sus amigos, se puede observar muy bien en lo que es el o la lámina almidón arroz, o también llamado agar arroz. ¿Para qué sirve este tipo de almidón arroz o agar arroz? ¿Para qué sirve? Sirve porque ustedes bien lo acaban de decir, existe una formación de pseudohifas. Y solamente la formación de pseudohifas se pueden observar cómo, cuándo y dónde. En el medio agar arroz se le brindan nutrientes para formar las famosas clamidosporas. La única especie de todas las cándidas, porque como bien han dicho sus compañeros, existen múltiples especies de cándidas, múltiples especies de cándida, solamente la cándida albicans es aquella que forma la clamidospora, y la clamidospora justamente le da esta formación, que es una, como bien dice, ¿no? Clamidospora, le da la apreciación y la fortaleza para evitar que puede ella obviamente aceptar o aguantar las temperaturas, porque como bien también ha dicho su compañera Flor, que se encuentra en la zona vaginal. Entonces, justamente esta clamidospora ayuda a que ella pueda soportar ciertas temperaturas, ¿no? Porque sabemos que los honguitos, como habíamos hablado la otra vez, los honguitos crecen normalmente ¿a qué temperatura? Temperatura ambiente, pero la temperatura corporal que nosotros mantenemos, ¿cuánto es? Entre 36 y 37 grados. Entonces nosotros al tener esa temperatura, por más que esté relativamente superficialmente, la
cándida se encuentra cerca de la zona vaginal, no llega a ser introducida, no está dentro, pero ¿qué pasa? Como bien dice acá también comentaron, existe la enfermedad de la vulvovaginitis o la candidiasis, ¿no? Que es una enfermedad de la que, bueno, que es la infección de la cándida en la zona de la zona vaginal. Entonces, esta va a ser escozor, picor, como bien ha comentado su compañera, y va a formar una secreción blanquecina, tipo queso. Entonces, esa formación blanquecina, esa secreción blanquecina tipo queso, es netamente de la cándida. Pero entonces ustedes dirán, pero ¿cómo la cándida puede soportar la temperatura? Porque puede soportar, porque justamente tiene esta formación o genera la formación de la clamidospora. ¿Dónde yo puedo ver la clamidospora? La clamidospora solamente la puedo observar en el agar, almidón, arroz, ¿ok? Eso es bastante importante que se acuerden, ¿sí? Entonces, y esta clamidospora le va a ayudar a diferenciarse de otro tipo de cándidas, ¿ok? Es bastante específica. Entonces, algo importante también para que recuerden que la Candida albicans, su tratamiento, como vi comentaron sus compañeros, comúnmente es, ¿qué cosa? Los azoles. ¿Qué cosas son las azoles? Los azoles vienen a ser justamente antimicóticos como el fluconazol, clotrimazol, voriconazol, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo doy, comúnmente cuando se trata de vulvovaginitis o, sí, pues vulvovaginitis que viene a ser, o candidiasis vaginal, en ese caso lo que se le da comúnmente como tratamiento a la mujer es clotrimazol en crema y se ingresa directamente, bueno, con una dosificación aproximadamente de 5 días para que la persona ingrese, bueno, esta clotrimazol en crema a la zona vaginal y esté todo, bueno, todas las noches, ¿no? Usando este clotrimazol para evitar la proliferación de lo que es más la candidiasis, ¿no? Eliminar el honguito. Pero si la enfermedad continúa más de estos días, ¿qué se recomienda? Tomar los azoles. Uno de los azoles más comunes, conocidos, es el fluconazol. Entonces, la paciente va a tomar el fluconazol una vez a la semana y una vez a la semana por un mes, aparte de tener después de tener el tratamiento de 5 días o una semana con el clotrimazol en crema en la zona de forma tópica, ¿no? Que se ingresa de forma tópica. Algo importante también de lo que es la candidiasis, alguno de sus compañeros mencionó algo muy importante. Comúnmente se ven pacientes o placas blanquecinas en la zona bucal, ¿no? Cuando son pacientes inmunodeprimidos. Ojo, estos casos también se ven, ¿saben dónde, muchachos? Se ve también en pacientes diabéticos con una diabetes mal controlada, o sea, con pacientes que no están teniendo una diabetes controlada, logran tener este tema de la candidiasis bucal, si tampoco no hay una buena higiene, pero muy aparte de eso pueden hacer candidiasis vaginal, como también candidiasis, ay, se me va, las personas, los varones también pueden tener candidiasis. ¿Cómo es eso? Como tienen azuquitar, acuérdense, ¿no? Aumentan el tema del azúcar en la sangre, ya sabemos qué cosa es la diabetes. Entonces, si estos no lo tienen controlado, van a generar, ¿qué cosa? La glucosa es una energía excelente. Y el honguito que le encanta, el azúcar, pues chicos, ama el azúcar. Entonces, lo que va a hacer es, vas a tener un área de proliferación genial para que él pueda crecer y desarrollarse de una manera tal. Entonces, comúnmente los pacientes diabéticos sufren de candidiasis, en caso de mujeres, de candidiasis recurrentes, y lo mismo pasa con los varones. En este caso, en el caso de los varones, llegan a tener candidiasis o infecciones constantes urinarias por la alta cantidad de sangre, de azúcar en sangre que tienen. Entonces, siempre va relacionado. Y es importante porque existen estudios en el extranjero donde han demostrado mucho la relación de pacientes diabéticos con candidiasis vulvovaginal, pero acá en el Perú no hay. Sería bueno que por ahí alguien de ustedes se le prenda el foco y haga un estudio correspondiente a esto, porque es bastante interesante, porque no existe un estudio como tal, ¿no? Se sabe en base a referencias externas, pero peruanas, entonces he visto una estrecha relación de la diabetes con las infecciones recurrentes vulvovaginales. Ahí lo dejo de tarea.
Ok, entonces, ¿alguna pregunta correspondiente a la... ojo, la cándida no solamente infecta estas zonas, también llega cuando la infección, por ejemplo, un paciente inmunocomprometido o algún paciente, bueno, que no haya sido bien tratado de la candidiasis vaginal o infección. Entonces, esta puede llegar a trasvasar, ¿qué cosa? Torrente sanguíneo. Entonces, llega a torrente sanguíneo y la cándida puede ocasionar septicemia, chicos, es importante. Y aquí el tratamiento obviamente cambia, porque aquí ya el tratamiento es con voriconazol, que es uno de los más fuertes. Entonces, ¿la candidiasis puede llegar a matar a una persona? Sí, cuando ésta ya atraviesa sangre, ¿ok? Entonces, la candidiasis si llega a ocasionar, ¿cómo se llama? Septicemia. Es importante que se acuerden, o sea, llega a causar enfermedad, llega a contaminar o causar una infección en la sangre, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? Gerson. Doctora, ¿cómo el hongo de la candidiasis, como dijo usted, usualmente también es en pacientes con diabetes mellitus? ¿De dónde consigue el azúcar? ¿Cómo lo consigue o cómo se aprovecha el azúcar si está en un medio ahí ¿Sabes fuera de por la qué? salud? Porque comúnmente los hombres y las mujeres no se limpian bien la zona vaginal. No hay correcta también limpieza, eso también es importante. Entonces, como no hay una constante limpieza, un constante lavado de la zona vaginal y la zona peniana, entonces es como, ¿de dónde consigue el azúcar? Justamente de los restos de la orina. Porque no hay un constante lavado. Ustedes saben que obviamente también hay mujeres, también hombres, o sea, eso ya es una mala praxis, tiene que ver netamente un poco tiene que ver mucho con la cultura de higienización que tiene la persona. Una persona diabética, lo que el médico le recomienda, el endocrinólogo le recomienda, es siempre que tiene que cambiarse los boxers o en el caso de los hombres y las mujeres, diariamente lo que es su ropa interior. ¿Por qué? Porque lo que quieren evitar es justamente eso, la humedad que puede estar ocasionando la ropa interior y se recomienda, y ellos recomiendan también que sea ropa interior de algodón o que respire, ¿no? Evitar las ropas sintéticas, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la ropa sintética? Es como que sirve como medio perfecto de aguantar humedad y hacer pues que obviamente el honguito está ahí, el honguito está feliz viviendo, pero ya le estás dando su quita. Entonces, porque la orina, una diabetes maltratada, ojo, prácticamente tú estás botando azúcar en la orina. Entonces, prácticamente ese azúcar, ellos sin querer, al no tener una limpieza, estás ocasionando un medio con humedad y estás ocasionando que el honguito capte esos restos de orina y comience a proliferar, a proliferar, a proliferar, a proliferar. Y muy aparte de que le das eso para proliferar, dos, no cambias la truza. Y algo importante que me olvidaba, el pH de la mujer, sabemos que normalmente la zona vaginal es ácido, pero pacientes que también no están siendo bien tratadas en la diabetes, o sea, no están teniendo un control en la diabetes, cambia el pH y se vuelve alcalino, haciendo, además de que por sí tu orina es dulce, hace que cambie tu pH, haciendo que la proliferación de la cándida sea aún mayor, porque la cándida no puede crecer demasiado en un pH ácido. Entonces, prácticamente es la forma de cómo se controla o cómo normalmente nuestro organismo controla la proliferación de la cándida, mantener el pH ácido. Pero si este pH, por el tema de lo que es la diabetes, comienza a cambiar y se vuelve alcalino, entonces, la candida se va a comenzar a crecer y dos, va a obtener el azúcar de esa orina o restos de orinas que depositan tanto la mujer como el hombre. ¿Ok? ¿Preguntas? Doctora, Listo. y Dime, tenía dime. entendido que en la flora vaginal, si no me equivoco, más que el pH, creo que leí por ahí que el lactobacillus, en la mujer que hay una gran cantidad, se encarga de controlar la propagación de la cándida por sus productos Claro, metabólicos. el lactobacillus crece a pH ácido. Entonces, quien controla, o sea, por eso, quien se controla en realidad
el tema de la zona o el pH vaginal es netamente, bueno, es la acidez que tiene, porque normalmente la zona vaginal tiene que tener un pH ácido, es lo normal, no debe ser alcalino. ¿Qué pasa qué es lo que pasa con la cándida o con pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos hacen cambiar ese pH y hacen que se vuelva alcalino. Entonces, la población de lactobacilos que normalmente se reduce. Entonces, ¿por qué? Porque comienza a proliferar lo que es la cándida. Y esto se da por el pH. Entonces, es todo un círculo. O sea, al elevarse el pH, disminuye el lactobacilo, prolifera la cándida. Si disminuye el pH, se vuelve más ácido, prolifera más lactobacilos, disminuye la cándida. Entonces, es así. Es siempre un círculo. Entonces, si yo tengo más lactobacillus, la cándida va a estar en menor proporción. Si yo tengo menos lactobacillus, la cándida va a estar en mayor proporción. Entonces, ¿y esto cómo se da? Justamente en pacientes diabéticos hay un cambio en el pH. En el caso de mujeres, en hombres todavía no se ha estudiado a profundidad eso, pero en el caso de mujeres hay un cambio en el pH vaginal. Entonces, siempre en personas diabéticas no controladas, ojo, esa es la palabra correcta, porque pueden ver pacientes diabéticos que están completamente controlados y ellos no sufren, mujeres no sufren de este problema, pero mujeres diabéticas con diabetes no controladas, o sea, no están llevando una correcta dieta, no están llevando bien sus medicamentos como la metformina, glibenclamida, etcétera. Entonces, estos son los que están teniendo estos problemas de vulvovaginitis recurrente, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto. Ahora sigamos con criptococos. A ver, bajemos. Ya, no, un placer. Ya, criptococos. A ver, háblenme ustedes y yo complemento. A ver, ¿quién me dice? A ver, Cintia, te escucho. Sí, profesora. Algo que quería pues destacar de criptococos es que presenta una cápsula polisacárida, y pues que esta de acá también se encarga de, también produce micosis, micosis, y que la vía principal de infección que tiene es la inhalatoria. Y una manera de poder reconocerla es a través de la ureasa positiva. Pero también se presenta a nivel clínico, a nivel pulmonar, puede hasta generar neumonía bilateral. También en el sistema nervioso central puede producir cefaleas, y también se presenta a nivel cutáneo y visceral. ¿Qué más? Y que también el tratamiento es con un anfotericina B. Eso es lo que puedo aportar por ahora. Ok, a ver, muy bien, gracias, Cintia. A ver, sigue tu compañera Flor, luego Fran y por último Nailé. Flor. Sí, sí, doctora. Con respecto a lo que dijo Susi, me gustaría complementar porque en sí la patogenicidad que va a tener pues de nuestro Cryptococcus, como había mencionado Cintia, el Cryptococcus tiene la enzima ureasa, y la ureasa es la enzima que te degrada la urea y te da la formación de amoníaco. Entonces, justo con lo que habíamos estudiado de la Candida albicans hace un ratito, quería mencionar que cuando se hace pruebas bioquímicas y se hace la prueba de ureasa, vamos a ver pues que el Cryptococcus neoformans va a tener ureasa positiva, mientras que la Candida albicans va a tener ureasa negativa. Entonces ahí tenemos como una prueba bioquímica diferencial entre estas dos especies. Bueno, géneros. Ok. Hola, ¿me escuchas? Gracias, Flor. A ver, continuamos con Fran. Bueno, era Nailén, pero oye, algo que también había considerado, doctora, es que algo representativo del género Cryptococcus es su cápsula, puesto que, si bien es cierto, su cápsula está compuesto por polisacáridos, es más gruesa respecto a los otros, ¿no? Y además, ¿cómo es que se mira esto microscópicamente con la tinción tinta china? Y se observa lo que es el hongo, ¿no?
que está en su perímetro, lo que es un halo claro, y ahí es lo que resalta, ¿no? Su cápsula gruesa. Muy Sería. bien, Fran. Gracias, porque sí, es bastante importante lo que acabas de decir. Nailem, te escuchamos. Sí, bueno, algo más para agregar aquí en este caso sería que en el caso de Cryptococcus, el cultivo también se haría con el agar sabovrad. Y bueno, también se le agrega un antibiótico, según lo que dice también en la guía. En este caso, lo que también había visto es que el antibiótico sería el clorafenicol, al igual que en el anterior caso. Y bueno, como vemos, bueno, como mencionó mi compañero, también se identifica a través de la activación con tinta china y, bueno, principalmente ya en el caso de infecciones, eh, las, los sistemas que más afecta sería, bueno, en ese caso respiratorio, ya que hay criptococosis pulmonar y también hay criptococosis del sistema nervioso, bueno, el sistema nervioso central. A ver, ¿quién más? Gracias. ¿Quién más me quiere? Yadira, te escuchamos. Sí, más que nada para agregar en cuanto a dónde se encuentra esta bacteria, esta tiene mayor presencia en las ciudades, ¿no? Especialmente en donde van a estar mayor cantidad de palomas, porque justo esta bacteria, su reservorio natural, por así decirlo, además de que es en el suelo, está en el excremento de estas aves, justo las palomas, y también van a estar en materiales orgánicos en descomposición. Muy buena tu aclaración, porque eso justamente iba a hablar. A ver, David. Ujú, ujú. Sí, muy buena. Ok, chicos, entonces, algo importante de Cryptococcus neoformans para recordar. Cryptococcus neoformans es aeróbico, ¿sí? ¿Qué más tiene? Cryptococcus neoformans tiene una amplia cápsula y esta cápsula le permite poder estar en un estado latente, por decirlo así, y poder aguantar o soportar, mejor dicho, todas las inclemencias ambientales. Entonces, como bien comentaron, su forma de infección comúnmente, ¿qué cosa es? Aérea. Y es cierto. ¿A qué pacientes atacan o a qué pacientes da? A pacientes inmunocomprometidos en su gran mayoría, ¿ok? En su gran mayoría. ¿Hay casos excepcionales de pacientes inmunocompetentes que tengan la enfermedad? Sí, es raro, pero hay. ¿Qué tipo de enfermedad más común ocasiona? Nadie me la mencionó. Es lo que es meningitis criptocócica. Meningitis criptocócica, es importante recordar. Ocasiona lo que es la meningitis. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es una meningitis que lo ocasiona un hongo, en este caso, un hongo levaduriforme. Entonces, ¿en qué tipo de muestras yo voy a trabajar esto o en qué tipo de voy a diagnosticar? En líquido cefalorraquídeo, acuérdense de eso, en líquido cefalorraquídeo, una punción, hago un examen directo y como bien comentó su compañero Fran, agregaba lo que era tinta china. ¿Y qué es lo que observaba en el microscopio? Netamente la levadura con la tremenda cápsula, ¿no? Entonces, al ver la levadura con la cápsula, obviamente decía qué cosa que es, de frente, a ojo cerrado, que es Cryptococcus neoformans, si el paciente tiene o es positivo a Cryptococcus neoformans, ¿ok? Entonces, ¿dónde crece? Como bien también comentó su compañera, en agar saburó, más con cloranfenicol. Siempre se manejan eso, acuérdense, cloranfenicol, ¿qué va a hacer? Evitar el crecimiento de las bacterias, porque el saburo es un agar nutritivo por sí solo. Entonces me puede crecer de todo, me puede crecer bacterias, pero yo no quiero que me crezca bacterias, yo quiero que me crezca, ¿qué cosa? El honguito, ¿ok? Acuérdense que un honguito viene a ser como una planta, entonces siempre va a caer azuquita, entonces el saburo es un medio de papa, decirlo así, es un agar papa. ¿Qué es lo que hace? Obviamente va a producir, obviamente, ese tema de lo que es el azúcar, ¿no? Adecuado para que el honguito pueda crecer. Cryptococcus neoformans, ¿puede ocasionar una septicemia? Sí, también. Entonces, puede agregar una septicemia, puede ocasionar que la persona tenga, muy aparte del líquido cefalorraquídeo, puede tener una septicemia y obviamente se considera una infección bastante grave.
Y el tratamiento, como bien comentaba su compañera, comúnmente es anfotericina B, ¿no? Es raro. Lo curioso de la anfotericina B es lo que se recomienda, ¿ok? Pero, ahí viene un pero, ¿ya? EUCAS, que viene a ser el organismo europeo, la norma internacional europea correspondiente a la indicación de antibiótico, bueno, mejor dicho, a la indicación de medicamentos contra infecciones, ellos, EUCAS, menciona el tratamiento y los rangos o los puntos de corte de lo que es la anfotericina B. Pero el CLCI, que viene a ser la norma americana, mediante la cual el Perú se rige, indica, o mejor dicho, no coloca los puntos de corte para anfotericina B y no la recomienda tanto. Entonces, no sé exactamente por qué han hecho eso, pero eso ya es hace años que tiene eso, que han quitado totalmente los puntos de corte de la anfotericina B. Entonces, el Perú, ¿qué opción ha tomado en caso, así, digo que solamente es este caso? En este caso de lo que es la anfotericina B, para lo que son pacientes que tienen diagnóstico de meningitis por Cryptococcus neoformans, sí o sí se toman los puntos de corte a la base europea. O sea, me dejo entender, el laboratorio, cuando ustedes vayan al laboratorio, el laboratorio les tiene que reportar anfotericina B, pero solamente para estos casos, pero con la norma europea, ¿ok? Porque la anfotericina B ha demostrado en nuestros casos, en nuestra población en Perú, que es buena, que sí sirve para tratar y verdaderamente el paciente se puede recuperar, ¿ok? Pero en el caso de que, bueno, hasta ahorita no va bien. Entonces, yo creo que se puede seguir trabajando muy bien y además también la población argentina, que nosotros tenemos ahí nuestro apoyo, nuestro referente, que es el Instituto Malbrand de Argentina, aquí cito nomás, ellos también siguen usando para tratar lo que es Cryptococcus neoformans o meningitis criptocócica, la anfotericina B. Entonces, a pesar de que el CLCI no lo mencione, no lo coloque, nosotros seguimos usando, solamente en este caso, ojo, en Cryptococcus neoformans, usamos la nomenclatura, o perdón, dicho, usamos las reglas del EUCAS. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, a ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les comenté del Lapsos qué pasaba con el tema de esta serie que había comentado, ¿no? ¿Qué es lo que relativamente a nosotros, el ser humano, evita que los hongos nos contaminen o nos infecten, especialmente los hongos filamentosos, ¿no? Nos infecten es nuestra temperatura. Nuestra temperatura evita que los hongos filamentosos, en su mayoría, ojo, no quiero decir todos, en su mayoría nos infecten. Porque normalmente esos honguitos, ¿a qué temperatura crecen? Crecen entre los 25 grados hasta, creo, hasta 27, 28, no más. ¿Ok? Mientras nuestra temperatura corporal, ¿cuánto está oscilando? En nosotros está, como les decía, entre 35, 36 y 37 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estos dos honguitos levaduriformes, como es Candida albicans y los Cryptococcus neoformans? Estos, al tener la forma, o mejor dicho, formar levaduras, y estas levaduras van a tener relativamente, en el caso de Candida albicans, clamidosporas, que va a ayudar a qué cosa, a soportar la temperatura, y aún más, pero esta no llega a soportar tanta, o sea, llega hasta un punto, y la cápsula enorme que tiene, ¿quién tiene esa cápsula enorme? Cryptococcus neoformans, esa cápsula enorme hace posible que el hongo pueda trasvasar Cryptococcus, toda la parte de los bronquiolos, trasvase lo que es la barrera hemato y llega al punto traspasa la barrera hematoencefálica y llega a la médula espinal. Entonces, por la cápsula, porque esta cápsula, ¿qué hace? Muy aparte de proteger el material genético, protege al hongo de la temperatura del cuerpo. Si Cryptococcus neoformans no tuviera la cápsula, el hongo se muere. Lo mismo pasa con Candida albicans.
Si Candida albicans no tuviera la formación de clámidosporas, el hongo se muere. Pero estos dos honguitos que han hecho, mutado, generar mecanismos propios para poder aguantar la temperatura interna del ser humano. Entonces, los honguitos filamentosos todavía están en esa lucha. ¿Quién no nos dice que puede cambiar un momento a otro? Sí, porque el cambio climático está haciendo cambios y también esos cambios va a afectar a estos honguitos filamentosos, haciendo que obviamente puedan también ya comenzar a resistir las altas temperaturas. De ahí viene un poquito el tema de que esta serie, cuando hace la introducción del hongo, es muy real porque de verdad, si cambiamos la temperatura, el honguito puede volverse resistente y aguantar más las temperaturas. Y al aguantar más la temperatura, después ya puede llegar a contagiarnos a nosotros, los seres humanos. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Claro, David. Hasta los 37 grados aguanta. Pero el tema es de que para que llegue a 38, 39, eso comúnmente llega a los vasos sanguíneos, pero tu barrera de hemato, como ya trasvasó y ya llegó cuando ya llegó, ¿sabes a dónde? Llegó al líquido cefalorraquídeo, ese líquido cefalorraquídeo trata de mantener su temperatura, porque si no explotaría tu cabeza. Entonces él sigue manteniendo su temperatura de 37 grados. Es un vivo. Porque él lo que va a buscar, el Cryptococcus va a buscar infectar las meninges, le gustan las meninges, entonces trabasa, y como tú bien indicas, la fiebre, comúnmente nosotros lo vamos a ver en la alta temperatura, pero esa alta temperatura llega a estar en los vasos sanguíneos, pero no en la barrera no en la barrera de la médula, es la última que se eleva. ¿Por qué? Porque ya si se eleva, comienza el paciente a ¿qué cosa? A convulsionar. Entonces ahí viene el tema. Entonces el cuerpo trata de mantener siempre la temperatura de la médula, tratar de mantenerla como que regular, ¿no? Y no llegue a esa temperatura. Pero si llega el paciente ya a afectarse la médula, o sea, la temperatura de la médula, el paciente empieza a convulsionar. Y ahí estamos viendo otro tipo de afección. ¿Ok? Siempre el honguito va a buscar trasvasar la barrera hematoencefálica y llegar a médula. Y ahí infecta las meninges. Dime, Frank. Sí, doctora, había visto también, bueno, había leído que también se puede considerar el Cryptococcus, o sea, en pruebas inmunológicas, por ejemplo, lo que es en el líquido cefalorraquídeo o en suero, que se emplean partículas de látex así con sus anticuerpos, ¿no? Y esto se puede identificar en pruebas, o sea, en las pruebas de ELISA o también las pruebas inmunocromatográficas de flujo lateral. Y, y no sabría, o sea, no sé cómo, en qué consiste tanto esto, no lo entendí muy bien, pero si usted me lo podría afirmar. Sí existen, pero no son tan sensibles, ¿ah? O sea, sí ha habido casos que te piden o te solicitan Cryptococcus, o sea, y que logras, obviamente, sí, pero no llega a ser tan sensibles como el examen directo y obviamente también la prueba de biología molecular. Existe una prueba de biología molecular que agregas el líquido cefalorraquídeo y te puede dar directamente. Entonces, en la actualidad, bueno, para dejar un poco, en la actualidad lo que más se procesa ahorita es examen directo, cultivo y número 3, no sé si han escuchado del FilmArray. ¿Han escuchado sobre esa tecnología? ¿No? Ya, el FilmArray es una técnica POC, por decirlo así, es una técnica rápida molecular donde con 200 microlitros de líquido cefalorraquídeo tú agregas a una especie de cassette y esta especie de cassette te analiza 22 organismos, entre ellos virus, bacterias y el Cryptococcus pneumoformes, en este caso, levaduras.
Entonces, él te analiza estos 22 targets, que así se llama, en una sola corrida, y entonces da positivo, negativo, positivo, negativo. Si uno de los targets sale, si sale positivo para Cryptococcus neoformans, sí o sí tu paciente tiene Cryptococcus neoformans y comienzas a darle el tratamiento de anfotericina B. Es bastante específico porque detecta, es una PCR en tiempo real, pero estilo POC, o sea, procesas una muestra, una tarjeta, como les decía, lo colocas en el equipo hace la extracción, la purificación, hace la extracción, purificación y el alineamiento y la lectura de la PCR y entonces lo identifica, ¿no? Si es presente o ausente para estos microorganismos. Y es una técnica bastante buena y 100% confiable. Y ahora sé que el CIS es una prueba cara, eso es lo malo, pero ahora yo sé que el CIS está ayudando bastante con esta prueba. Entonces, en pacientes que ven que hay sospecha de meningitis, donde no hay proteínas, no se ve en su líquido cefalorraquídeo, no se logra ver que sea bacteriano, entonces se sospecha o es parásito o es hongo. Entonces, para eso justamente se hace el FIMARRAY y con eso automáticamente ya se sabe que el paciente pues tiene una infección por criptococcus. La prueba de antígeno o ELISAs no se recomienda mucho, es una prueba porque obviamente al pasar la barrera transplacentaria va a generar cierta cantidad de anticuerpos, pero no es mucha, ojo, no es mucha la cantidad, o sea, por eso no se recomienda porque no es tan sensible, sí específica, pero no es muy sensible, porque la carga o la cantidad de anticuerpos que tú generes va a ser poca, porque obviamente en la barrera hematoencefálica, justamente cuando llega a la médula, la cantidad de anticuerpos no tiene que ser abundante, tiene que ser relativamente estandarizada, porque si no, empieza toda la infección y el paciente está mal. Entonces, comúnmente estos llegan a elevarse, la que si no me equivoco, la que más hay es la IgG para meningitis y también la IgM, pero la IgM casi nunca se usa más la IgG. Y la IgM obviamente en cuadro agudo, pero para que salga positivo, yo le he visto que después de 7 días de presentar al paciente la sintomatología recién marca. O sea, no es tan rápida. Pero en 7 días ya tu paciente puede estar desvariando, pues la meningitis es algo que se tiene que tratar ya, ¿no? Entonces, comúnmente lo que se recomienda más son esas técnicas, o tinta china, que obviamente es 100% confirmatoria, pero también sensibilidad baja, y en la actualidad lo que les decía la tecnología molecular, la FIMARRAY, que es la mejor, ¿no? Ujú. Ya, profesora, gracias. Listo. Ok, chicos, creo que acabamos. ¿Uno nomás era o era más? Si nos podría ayudar a rellenar las tablitas, doctora, o ya ahí nomás. No, eso es tarea, eso tiene que presentarme después. Vivo ese delegado. El delegado tiene que Para el trabajar. informe. Para el informe, Claro, ¿no? tiene que Ya, ya. presentar el Sí, informe, sí. claro, Ya, pues, ya. chicos. Claro, sí, sí. Tres informes, ¿no, doctora? Por cada Sí, tres 3 personas. informes como la Ahí ya otra, está. ajá, por cada 3 Ya, listo. personas. Listo. ¿Alguna cosa adicional? Creo que no teníamos, solamente era una, ¿no? No me acuerdo ahorita, a ver. ¿De qué? De la clase de hoy, ¿solamente era una práctica o era más? Me mandaron 2 documentos, del que le mostré al inicio también, o sea, al del treponema. ¿El treponema? A ver, ¿por qué me dijeron acá? Ah, a ver. Ay, se me duele la pierna. Lo del treponema, sí, creo que he visto. Ya, bueno. Ya van a ser las 5. Ok, chicos, lo del treponema. A ver, hacemos algo rapidito. Treponema, que es lo más importante. A ver, ábrelo, Adrián, por favor.
Ya, ¿qué me cuenta del treponema? Algo rápido. A ver, ¿qué Yadira, a ver, Yadira creo que levantó la no, mano. no había levantado la mano, disculpen, compañero. Este, Yadira, te escucho. Ya, en el caso del treponema, la especie más resultante que nos sale es del treponema pálido, que va a ser la causante de la sífilis. En cuanto a su diagnóstico, bueno, macroscópicamente nos decían que no se teñía con colorantes convencionales y no podía cultivarse en medios celulares. Así que le hacían su diagnóstico mediante microscopía de campo oscuro, creo que era, y pruebas serológicas. Y en cuanto a la sífilis, nos decían que tenía 3 fases clínicas. La primera era de una úlcera indolora, la segunda era una afectación cutánea y la tercera era más afectación cardiovascular y neurosífilis. Y también decían que podía transmitirse verticalmente, o sea, de forma congénita de madre a hijo. Y creo que eso no. Ok, gracias, Yadira, muy buena tu información. ¿Quién sigue? Edgar, te escucho. Edgar, ¿yo continúo? Ok. Edgar. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, agregar creo que a treponema que tiene eh, treponema, bueno, la principal enfermedad sífilis, pero también tenía otra que era la caratenea creo que era. Eh, no, bueno, doctora, no estaba, pensé que iba a continuar después todavía. Ok. Fran, Sí, justo hablando ya, bueno, hablando de las especias, he visto también, he estado leyendo que hay una que es común en América del Centro, ¿no? En su epidemiología, que me pareció muy interesante el nombre de esa enfermedad que se llama pinta y es endémica de esas áreas tropicales, ¿no? Que causa lo que son eh, prurito, lesiones que despigmentan la piel. Y bueno, esta diferencia de la sífilis no se asocia no sexualmente. Y adicional, pues podría decir que bueno, el treponema pálido, ¿no? Su transmisión es obviamente por contacto sexual y también adicionando a lo que es la transmisión vertical, ¿no? De madre a hijo. Y que esta es una de las más principales por esa misma razón, ¿no? Que es por vía sexual, mientras que hay especies no venéreas, como que ya lo había mencionado, que se transmiten simplemente por contacto directo con las lesiones, ¿no? O por fómites. Y bueno, esas serían, ¿no? Unas características. ok, gracias, Fran, muy buena tu apreciación. Flor, Sí, doctora, con respecto a lo que habían ya abordado mis compañeros, quería pues hacer un poco más de énfasis en lo que es la evolución clínica de la sífilis cuando el paciente pues está infectado por Treponema pallidum. Es que cuando tiene una sífilis primaria, pues nosotros vamos a ver esas úlceras que son indoloras. En cambio, cuando ya es una sífilis secundaria, bueno, el paciente también va a ser o puede ser asintomático y cuanto a la sífilis terciaria, ya por ejemplo podemos mencionar la neurosífilis, o sea que la enfermedad pues ataca pues a los órganos internos. Y bueno, de ahí en cuanto a lo que son las pruebas para poder detectar este patógeno, teníamos pues las pruebas directas donde se detecta el antígeno por el campo oscuro y luego pues las indirectas que los clasificaban en no treponémicas y las treponémicas. En cuanto a las no treponémicas eran porque detectaban pues a los anticuerpos que se generaban contra las cardiolipinas. Eh, bueno, y en sí era no treponémica porque también estos anticuerpos se encuentran en otras enfermedades. Eso era. gracias, muy buena tu apreciación. Ok, a ver, David, la última apreciación y ya porque ahorita ya se nos acaba el tiempo. Ujú, ujú.
Ujú. Gracias, muchas gracias, David. Ok, entonces recordar el tema de treponema, no como, bueno, la más común es justamente la que causa sífilis, treponema pallidum, que es más conocido. Entonces, esta es una forma de espiroqueta, ¿no? Un poquito de, yo le digo como un cabello ensortijado, puede decirse. Esta comúnmente se puede observar en diagnóstico en laboratorios por campo oscuro mediante anticuerpos dados en oro. Bueno, antes era en oro, pero ahora ya han cambiado el tipo auramina, que me corre. La coloración que comúnmente se usa para treponema pallidum es la auramina. Entonces, esta es lo que ocasiona por inmunofluorescencia indirecta, se puede observar en campo oscuro la formación de espiroquetas. Es más, se considera más una bacteria intracelular, pero sí llega a crecer, a veces llega a crecer en medio de cultivo, pero es bien complicado, bien complejo. Por eso su compañero muy bien ha dicho que es microaerófila, ¿no? La microaerófila hace que justamente el crecimiento en un medio de cultivo sea algo más complicado. Hay que darle el GASPAT, o sea, darle al microorganismo y al agar la microaerofilia correspondiente. Comúnmente, ¿cuál es el tipo de diagnóstico? Puedes diagnosticarlo en este caso, como les dije, la Gold Standard o la prueba Gold Standard es observar las espiroquetas mediante campo oscuro o inmunofluorescencia indirecta, ¿ok? Mediante la coloración de auramina, esa es la Gold Standard, pero existen otras pruebas indirectas. Dentro de esas pruebas indirectas está el RPR, el BDRL, ELISAS o CLIA, ¿ok? Entonces estamos hablando aquí una reacción de antígeno y anticuerpo, ¿ok, chicos? Entonces, en el caso del RPR, vayamos ahí, en el RPR es un tipo de prueba donde nosotros vamos a usar el carbón, vamos a poner nuestro sorito, creo que por ahí he visto la tarjetita, pues sí, por acá abajito. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces tú tienes esta tarjeta, en esta tarjeta vas a agregar una gotita vas a agregar una gotita del suero del paciente, de suero, ojo. Agregas una gotita del paciente y luego agregas una gotita o dos gotitas, si no me equivoco, de carbón, en este caso de reactivo, y esperas en unas revoluciones bastante bajas por 4 minutos a un retador de, como indica acá, 18 revoluciones por minuto, bastante lentito. Esperas 4 minutos y si tú ves un tema de agregación o aglutinación, entonces estás observando que sí hay una reacción de antígeno-anticuerpo y se considera que el paciente es positivo para CIF, bueno, reactivo, ojo, no positivo, porque el positivo lo das en el tema de positivo se dice en la prueba Gold Standard, en este caso, en la prueba de microscopio de inmunofluorescencia indirecta, ¿ok? Pero en el caso de aquí se dice reactivo para lo que es sífilis, y esta prueba te permite, es lo interesante, te permite semi-cuantificar. O sea, no te da un valor, un número, no te dice, tiene 20 mililitros, decilitros por miligramo de anticuerpos contra treponema. No te va a dar un número exacto, pero sí te va a dar por dilución. ¿A qué me refiero a esto? Entonces tú puedes agarrar esta muestrita de suerito y lo diluyes a la mitad con suero fisiológico. Entonces, si tú diluyes, agarras 50 microlitros con 50 microlitros de solución salina, dices uno al medio. Ya haces diluciones sucesivas, ¿no? Uno al medio, uno al cuarto, uno al octavo, uno al 16, uno al 32, casi siempre es al 32. Entonces, estas diluciones sucesivas y luego de estas diluciones sucesivas agarras una gotita de cada uno como si fuera una muestra, ¿no? De uno en medio, agarras una gotita, lo depositas en la tarjeta. Del 1 en octavo agarras y así sucesivamente. Y luego agarras el reactivo de carbón, luego lo pones a incubar 4 minutos a 18 revoluciones por minuto y nuevamente vas a ver la aglutinación. Entonces, en esto tú vas a ver hasta qué punto aglutina
tu reactivo con con el suero del paciente. Entonces, cuando tú vas a emitir un resultado, tú vas a emitir un resultado semi-cuantitativo. Entonces dices reactivo hasta 1 en 16. Eso significa que este paciente tiene bastante carga viral, bastante carga bacteriana, perdón, bastante carga bacteriana, haciendo que obviamente el paciente, el tratamiento, bueno, hay que empezar ya, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, este tipo de prueba, tanto el BDRL como el RPR, lo que vas a observar es un tema de, si han escuchado por ahí el término de floculación o aglutinación, y puede ser semi-cuantitativa, porque eso sí le van a preguntar en el examen, me acuerdo de eso que preguntaba. ¿La prueba de BRL o RPR puede ser semi-cuantitativa? Sí, sí puede. Sí se puede semi-cuantificar, ¿ok? Pero no das un valor numérico, sino das un valor en medio de diluciones. ¿Entendió? ¿Sí se entendió? Perfecto. Entonces, O eso sea, ¿hasta ocurre. cuánto diluye, no? ¿Hasta cuánto diluye? Ajá. Pero si te preguntan, ¿se puede cuantificar? Sí se puede. Sí se puede cuantificar. Se dice esta prueba como una prueba semi-cuantitativa. O sea, no te llega a decir el número o el valor, ¿no? Correal, ¿no? Como que 20 miligramos por decilitro, como una glucosa. Una glucosa te dice, ¿no? 70 miligramos 70 miligramos por decilitro. Por ejemplo, un número como tal no te da, pero sí te da una dilución. Y con eso también da una capacidad para que el médico aumente o baje lo que es el tratamiento, ¿no? Ese es el tema. Entonces, y obviamente existen las pruebas de ELISA, que ahí puedes medir antígeno anticuerpo, lo cual es bastante común, y también la CLIA. Entre ELISA y CLIA, obviamente siempre quédense con el CLIA. ¿Por qué? Porque el CLIA es quimioluminiscencia, mientras que el otro, el ELISA, como recordarán, es reacción de peroxidasa colorimétrico. El CLIA es mucho más sensible que el ELISA, entonces, y tiene menor, bueno, se ha presentado, se ha observado que tiene menor cantidad de interferencias comparadas a la ELISA. Entonces, siempre, por ejemplo, en la actualidad, en banco de sangre ya no se usa ELISA para sífilis, sino se usa completamente lo que es el CLIA para ver banco de sangre, o sea, electroquimiluminiscencia para banco de sangre para determinar lo que es sífilis. Entonces, siempre entre ELISAs y CLIA, siempre se escoge el CLIA para lo que es sífilis, ¿ok? Bueno, chicos, nos quedó cortito. Bueno, avanzaremos ya la próxima clase un poquito más de lo otro que nos está faltando y ahí quedamos, como estaría faltando. ¿Ok? Nos estaría faltando Mobiluncus y Garderela, creo que es la otra, ¿no? Ah, no, clamidia y Garderela. Ajá, esa estaría faltando. Ok. Bueno, Entonces, serían dos informes, ¿no? De esta práctica de esa última práctica de treponema no me presenten informe, pero sí de la de Cándida, porque esa sí Sí, ya, me está bien. Ya, está bien, doctora. Ya, Listo, muchas gracias. chicos. Estamos viendo. Cuídense, nos vemos. Ya, Bueno, doctora, hasta gracias. luego. Nos vemos. Bye, Muchas bye. gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Chao, chicos. Tu delegado, Cuídense. guay. Les voy a pasar el documento, aunque... Ay, ¿se dio las notas vuelta? Oh, ¿verdad? ¿No le pidieron? Verdad, La grabación. no le pidió. ¿David, grabaste? Sí, grabó, David. seguro. Para tu canal. Ya, sí, grabó. Porfa. Pídele a la doctora. Es que sí, nos va a pasar, por eso me pidió el Excel. Por eso me pidió Ay, el no Excel. te pases también. Corta eso.